damos muchas gracias al Señor porque hemos llegado a su casa y Él está aquí, Él nos está esperando y Él anda con nosotros durante el día, pero Él está esperando que nosotros llegáramos a este lugar, ¿eh? Así que vamos a orar con una palabra por fe y nuestra hermana Gaby va a abrir la palabra. Que sea el Señor bendiciendo sus manos también, ¿eh? Oramos. Padre, Dios eterno, Dios poderoso, bendecimos, Señor, este momento grato, Padre, gratificante para nuestras vidas, porque nos gozamos, Señor, nos deleitamos en tu presencia, al escuchar alabanzas, al escuchar el devocional, al levantar nuestras manos, Señor, nuestro corazón se alegra. Y te pedimos en este momento, Padre, que tú bendigas la vida de nuestra hermana Gaby, que tú seas, Señor, a través de ella para darnos una palabra, Señor, y no permitas que sean mis pensamientos, mis emociones, sino que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre. Bloquea todo lo que tenga que ver conmigo y tu Espíritu Santo vaya delante nuestro, guiándonos, Señor. En el nombre bendito de Dios, amén y amén. Nosotros somos luz del mundo, amén. Somos luz del mundo. Amén. Vamos a buscar en el Evangelio Lucas 24. Son 4 únicamente los Evangelios: Mateo, San Juan, Marcos y Lucas. ¿Amén? Y tú cuando comiences, o si quizás alguna vez has leído estos libros, estos 4 que te mencioné, tú puedes decir, pero este libro, en Lucas dice casi lo mismo que en Mateo, y en Mateo lo mismo que en Juan es lo mismo que Marcos. Y es porque fueron 4 varones diciendo lo mismo, pero de su punto de vista. ¿Amén? Por eso que hay similitud en cada libro. La resurrección. Y sabemos que Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Amén. Él está sentado a la diestra del Padre nuestro Dios. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Es hermosa la palabra de Dios. A mí me fascina leer su palabra. Me provoca algo hermoso leer la palabra de Dios. La resurrección, sabemos que, como mencionaba hace un rato, Cristo está vivo, Cristo, nuestro Cristo, Él intercede por ti y por mí. Él está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando Jesús descendió hacia los cielos, que lo dice la Escritura, no es que nosotros quedamos solos a la deriva. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos. Y ahí hay un versículo muy hermoso: estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Siempre, todos los días está Cristo a nuestro lado. Y Él dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Consolador. Amén. ¿Entiendes esto? No estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros, es nuestro Consolador. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Porque Él nos guía, nos acompaña, nos corrige, nos anima. Y ahí está el Espíritu Santo. Pero antes que pasara la resurrección, ¿qué había pasado? A Jesús dice que, la palabra dice que lo mataron por envidia. Jesús fue escupido, Jesús fue maltratado. Y si Jesús fue así, nosotros también vamos a pasar todas estas cosas. Se burlaban de Jesús. Mientras Jesús iba llevando la cruz y estando aún en la misma cruz ya, le decían, sálvate a ti mismo. A Él mismo lo injuriaban y le decían, ¿tú no eres el que sana a los enfermos, el que le da vista a los ciegos? Los sordos contigo no podían oír. ¿Cómo? Y tú estás ahí. Lo injuriaban a Jesús. Y en ese momento Dios, si hubiera querido, hubiera mandado millares de ángeles, lo sacan a Jesús. Pero
alguien tenía que pagar el precio del pecado. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que hacer un sacrificio. Entonces, ¿qué? Jesús tenía que hacer ese sacrificio por ti y por mí. Y dice la palabra que cuando Jesús, Él estaba en la cruz, hacia sus dos lados, lado izquierdo, lado derecho, habían dos varones con Él también en la cruz. ¿No es así? Eran dos ladrones. Y había uno que le dijo, acuérdate de mí, le dijo. Y él creyó ese varón en Jesús. Más el otro varón, el otro ladrón que estaba, no creyó en Jesús. Y esas dos personas representan los dos tipos de cristianos que pueden haber dentro de una iglesia. Los que están ahí, pero están ahí nomás. Después están los que están y creen. Y nosotros tenemos que ser de esos, de los que creen en Jesús. Amén. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Le dijo Jesús a ese varón, hoy estarás conmigo. Y ahora hay algo tremendo que el Señor nos enseña, y en estos días yo he meditado mucho en esta palabra. Ese varón era un pecador como nosotros. Nosotros somos pecadores, amén. Pero somos pecadores llamados al arrepentimiento. Y ese varón estaba ahí en la cruz y le dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí. Y ese varón, estando en la cruz, no estaba con traje, no estaba con corbatita. Ese varón nunca asistió de hecho a una congregación, no fue bautizado, nunca participó de la cena del Señor. Y sin embargo Jesús lo salvó, lo rescató. Porque ¿qué basta solamente con creer? ¿Y quién nos enseña esa palabra? Que nosotros no tenemos que juzgar a las personas. Mira, si no tiene la corbatita, el saquito, la pollera, rodete, no va a ser salva. No, si ese varón estaba ahí en la cruz y Jesús le dijo, por haber creído hoy estarás conmigo. Solamente hay que creer, estar en santidad, ser hombres y mujeres íntegros, y vamos a estar un día con Jesús. Y no es en vano, no te canses. El Señor en esta noche nos anima. Quizás estamos un poco desanimados, no sé cómo estás tú, pero el Señor te anima en esta noche a través de su palabra, que sigas confiando, que no importa que seamos 2 o 3, porque el Señor está, porque el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. No es en vano apartar un tiempo y congregarse. No es en vano estar escuchando ahora palabra de Dios. ¿Amén? Porque nosotros venimos y nos vamos bendecidos. No, hay una bendición en cada reunión y esa bendición la tenemos que tomar. Y el Señor, yo sé que Él bendice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Jesús lo había sepultado ahí, es una manera de decir el sepulcro, porque antes no existía esto, en la antigüedad no existía esto del cementerio, amén. Antes, ¿dónde ponían los cuerpos? En una cueva. Así era antes. No es como ahora. Entonces a Jesús le pusieron una piedra ahí y soldados custodiando para que nadie pase ahí. Pero es tanto el poder de Dios que Jesús le venció a la muerte. Y recordarle a Satanás que ese fue la peor derrota, se enoja Satanás. Se enoja tremendamente cuando tú le recuerdas que esa fue la más grande derrota, cuando Jesús nos derrotó en la cruz del Calvario. Porque en ese momento, cuando Jesús ya había muerto, Satanás habrá estado de fiesta, habrá dicho, lo vencimos, ya se murió, ya está. Pero luego Jesús, sabemos que Él está vivo. Él está vivo y Él vuelve a aparecer a sus discípulos y ya con unos agujeros en las manos. Y algunos creían y otros no. Amén. Vamos a orar. Te
damos la bienvenida a Luana. Esto es, creo que primera vez que viene. Esto es una iglesia, Luana. Acá cantamos, leemos. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Te imaginas esas mujeres que iban a llevarle una especie, como dice la palabra, unas especies aromáticas, y no se encontraron con Jesús? ¡Qué sorpresa que se habrán llevado! Y habrán dicho, ¿dónde está? ¿Quién se llevó el cuerpo? Habrán dicho, habrán pensado. Pero en realidad no es que alguien se lo llevó el cuerpo, es que Jesús resucitó. A Jesús nadie le puede ganar, ni aún la propia muerte. Ni la propia muerte le puede ganar a Jesús. Dice que estaba allí esta niña llamada Talita Cumi es la niña, y Jesús le dice, levántate. Él entró al cortejo fúnebre, dice la palabra, y Jesús fue hasta allí, y esa niña volvió a vivir. ¿Y ahí quién ganó? ¿La muerte o Jesús? Jesús ganó. En la cruz, ¿quién ganó? ¿La muerte o Jesús? Jesús. Amén. Nadie puede con nuestro Jesús. Él es el vencedor, y de eso no hay que tener dudas. Por eso que si Jesús, Él venció la muerte, mira si Él no va a poder vencer tus problemas. Porque a veces tenemos angustia, no podemos resolver algo, pero tenemos que confiar en Jesús que Él puede. Si Él venció la muerte. Y dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto. ¿Qué significa perpleja? Estar perplejo, estar asombrado. Yo me imagino a estas mujeres, ¿qué pasó con el cuerpo? Y dice, estando ellas perplejas por esto, he aquí, pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, ellos vieron que Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, le daba vista a los ciegos, los mudos podían hablar. Esta gente vio todo eso y aún así le costaba creer que Jesús podía vencer la muerte. Y seguimos leyendo un poquito más y dice, aconteció que estando ellas perplejas, he aquí estos pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, los ángeles del Señor. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso te mencionaba esto hace un momento, porque ellas habrán pensado que Jesús estaba muerto, que andás a ver a dónde se llevaron el cuerpo. Por eso les dicen así, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si Jesús está vivo, ¿por qué lo buscáis? Y le dijeron estos ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Jesús ha resucitado, dice. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estaba escrito y se tenía que cumplir. Y esto se hacía en la fiesta de las Pascuas. El gobernador allí, como estaban contentos en esa fiesta de las Pascuas, ¿qué pasaba allí? Decidían soltar a un preso. Y ahí estaba Barrabás y estaba Jesús. Y la gente tenía que gritar en voz alta para ver a quién soltaban. Y la gente, ¿por qué gritó allí? Para que fuera crucificado. La gente gritó por Barrabás, para que Barrabás fuera suelto y que Jesús fuera crucificado. Entonces el pueblo comenzó a gritar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y si nosotros estuviéramos ahí en ese momento, ¿por qué gritarías tú? ¿Por Barrabás o por Jesús? Para que fuera suelto. Amén. ¿Por qué gritarías? ¿Por Barrabás? Amén. Ahora el Señor nos va a enseñar esto. En lo natural sí podemos decir que sí, que suelten a Jesús, ¿verdad?
¿verdad? Gritaríamos por Jesús. Pero luego que nosotros hemos llegado al Evangelio, el Señor nos da conocimiento y nos enseña que tenemos que gritar por Barrabás. Porque Barrabás somos tú y yo. Nosotros representamos a Barrabás. ¿Y por qué tenemos que gritar por Barrabás para que sea suelto? Porque alguien tenía que pagar el precio y lo hizo Jesús por ti y por mí. ¿Entiendes por qué tenemos que gritar por Barrabás? Porque Barrabás somos tú y yo, y alguien tenía que pagar un precio de pecado. Porque si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio, hoy nosotros no viviríamos por gracia, viviríamos por la ley. Pero dice que cuando Jesús descendió a los cielos, su espíritu descendió, dice que el velo del templo fue rasgado, de arriba hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que ahora, gracias a Jesús, nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ahora nosotros no necesitamos sacrificios de holocaustos para pedir perdón. Ahora nosotros nos arrodillamos y podemos tener acceso a la presencia de Dios. Dice, entonces el 8, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo de su sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Se fue a casa adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Me hace acordar algo también, y con esto cierro la predicación. En un momento, cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, Él estaba allí, dice que habían personas que decían, seguidores de Jesús, que decían, si tú desciendes, yo voy a creer ahora. Si tú desciendes de la cruz, yo ahora voy a creer, le decían algunos. Y eso lo traigo ahora para nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor a nosotros se ha manifestado con poder, con gloria? Hemos visto sanidades, hemos visto liberación, hemos visto que la bendición de Dios, su multiplicación en nuestras cosas, y a veces necesitamos más para creer, porque somos así nosotros. El Señor ya ha obrado en nuestras vidas y le decimos, a ver Señor, si tú me sanas te voy a creer. Y Dios dice, pero ¿cómo si yo ya me manifesté en tu vida? ¿Qué más necesitas? Si yo estoy contigo. ¿Entiendes? Que no seamos así, sino que de creer siempre en el Padre y la resurrección, que Él está. La Navidad es el nacimiento, y la resurrección es Él está vivo, Él resucitó. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Él intercede, el único mediador entre el hombre y la mujer es Jesús. Y cuando nosotros pecamos, porque Jesús ahora mismo está sentado a la diestra de Dios, del Padre, y cuando nosotros fallamos, tú y yo fallamos, ahí va Satanás y le dice, mirá aquel hijo, aquella hija, mirá lo que está haciendo, aquella que canta, mirá, está pecando ahora. Y Jesús le dice, porque a Jesús se le fue encomendado las almas fueron encomendadas a Jesús. Entonces Jesús le dice, sal de aquí, Satanás, porque yo he pagado un precio por esa alma. Y dice la Biblia que el acusador es Satanás. Satanás todo el día nos está acusando. Pecamos, fallamos, ahí está Satanás acusándonos. Por eso que Dios también nos enseña que nosotros no debemos acusar, sino de orar los unos por los otros. Amén. Vamos a orar. Con la palabra de aliento para nuestras vidas. Una vez más el Padre nos recuerda que Él está. Amén. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, infinitas gracias por el gran sacrificio que tú hiciste por nuestras vidas. Señor, sabemos que ahora, estando en tu Evangelio, teníamos que gritar por Barrabás, porque Barrabás nos
nos sentimos identificados con Él, Señor, porque alguien tenía que pagar un precio. Y gracias, Padre, porque tú pagaste un precio por cada uno de nosotros. Señor, bendice a este pueblo. Danos, Señor, más gozo, danos alegría, paz, Señor. Que tu paz sea derramada sobre cada corazón. Nos encomendamos en tus manos y a ti, solamente a ti, te damos toda la gloria y toda la honra. En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está